Desigual por las oportunidades que brinda, igualador por las costumbres que impone. Y esas costumbres que impone provienen de una mirada única que nos enseña a desconfiar o a negar la diversidad de la realidad. En todo lo que se supone que es un mundo democrático, que si fuera democrático sería diverso y dentro de esa diversidad todos tendrían la oportunidad de expresarse y de decidir en pie de igualdad, cosa que en la realidad no ocurre para nada. Hay un divorcio entre lo que el mundo dice y lo que el mundo hace. El mundo dice que es democrático, pero por lo que el mundo hace se ve que de democrático no tiene nada. Porque hay una Asamblea General de Naciones Unidas donde estamos todos. Mi país, que es chiquito, también está. Y a veces hasta la hemos presidido y todo. Lo que me parece conmovedor, pero completamente inútil, porque la Asamblea no toma decisiones, formula recomendaciones. Y por lo tanto tiene un valor meramente simbólico, como lo saben muy bien los palestinos, los saharauis y otros muchos pueblos, sistemáticamente traicionados por quienes hacen de cuenta que las Naciones Unidas no existen. Y por algo será que hacen de cuenta que las Naciones Unidas no existen con total impunidad. ¿No será que de veras no existen? Porque si la Asamblea General, que es el órgano donde estamos todos, solo formula recomendaciones, ¿quién ejerce el poder en las Naciones Unidas? Un Olimpo habitado por escasos dioses, no más que 5, que es el que de veras decide. Se llama Consejo de Seguridad. Los 5 dioses que en el Olimpo deciden son los que tienen derecho de veto. Ahora se habla de la gran reforma de las Naciones Unidas, que no reforma nada, porque los 5 que lo tenían van a seguir teniéndolo. Y esos son los que tienen la sartén por el mango, los que de veras mandan, los que deciden. El derecho de veto implica un poder de decisión por encima de todos los demás. Y fíjense qué 5 son. Qué retrato del mundo, de este mundo que dice ser democrático. Son los 5 países que velan por la paz. Y esos 5 países que velan por la paz son también los 5 principales productores de armas. O sea que quienes velan por la paz en el mundo de hoy son quienes hacen el negocio de la guerra. Y por eso yo digo que este mundo tiene una estructura de poder que es terrorista. Que el terrorismo no es solo la acción de los grupos de desesperados, de loquitos, sino que es una estructura de poder que ejerce el terror en escala universal. El hecho de que sean los que hacen el negocio de la guerra quienes se ocupan de la paz del mundo explica más sobre el terrorismo que cualquiera de los episodios que pueden legítimamente escandalizarnos cuando vemos que un loco o 2 locos o 100 locos ponen bombas por ahí. Para mí el atentado terrorista más grave de los últimos años no es el de las Torres de Nueva York. Para mí el atentado terrorista más grave de los últimos años es la guerra de Irak. Y la impunidad con la que se ha hecho. A tal punto que sus autores se han dado el lujo de decir que sus pretextos eran falsos. ¿Y qué resultado tuvo la confesión? Ninguno. Mi mamá me decía, no te preocupes, Eduardito. Tantas cosas me decía mi mamá. Bueno, entre otras cosas me decía, no te preocupes, Eduardito, porque los malos no pueden dormir porque la conciencia no los deja. Después yo supe que los que duermen a patas sueltas son los malos, que los que se joden las noches son los buenos, pero los malos nunca, y que viven 200 años cuando mueren temprano. Pero también me decía, no te preocupes, Eduardito, porque a veces parece que la mentira vence, que la mentira gana. Ella era muy católica. Pero no, la mentira tiene patas cortas.
Se equivocaba mi mamá, Dios la tenga en la gloria. La mentira tiene patas larguísimas. Tan largas son las patas de la mentira que la mentira corre más rápido que sus propios autores. Porque cuando Bush, Blair y estos otros asesinos seriales reconocieron que era falso lo de las armas masivas y que Saddam Hussein no tenía nada que ver con el derrumbe de las torres gemelas de Nueva York, una altísima proporción de la población de sus países siguió creyendo que era verdad lo que ellos mismos decían que no era. Y la prueba está en los resultados de las elecciones siguientes. Si será importante el auxilio que el terror privado brinda al terror de Estado, que para ganar las elecciones, Bush, que es el jefe de una potencia que practica hoy por hoy el terror de Estado a escala universal, pidió auxilio a un terrorista privado todo servicio, always ready, como los Boy Scouts, que está ahí siempre disponible, que se llama Bin Laden, de las barbas que parece de las murgas de Cádiz, pero no, que está siempre disponible. Entonces le dijo, mirá que las encuestas dan parejo. Y ahí apareció Bin Laden, anunció que se iba a comer a los niños crudos y ganó por 4 puntos de ventaja. ¿Por qué? Porque los terrorismos se alimentan del miedo. Lo producen, lo propagan, pero ese es su pan. De eso comen, del miedo. Entonces, porque no quiero extenderme mucho, la dictadura del miedo. Este es un mundo muy gobernado por el miedo. Y creo que hay que, si es que es posible, llegar a alguna parte en el análisis de temas tan complejos, tan difíciles como son estos temas, la violencia, el terror. Creo que hay que verlos desde el punto de vista del miedo que generan, que es fundamental para poder abrirse paso en esta jungla aparentemente impenetrable, partir de la base de que todo esto tiene que ver con el mundo y con la dictadura que el miedo ejerce en el mundo de nuestro tiempo tal cual es, que es un mundo enfermo de miedo, que tenemos miedo de todo el tiempo, no solo miedo al terrorista que nos puede hacer volar en la esquina, tenemos miedo de que nos quiten el empleo, por ejemplo, un miedo que explica muchas explosiones racistas en países que se sienten invadidos por intrusos que vienen a arrancarles el pan de la boca. Miedo de perder el empleo que se tiene o miedo de no conseguirlo. Miedo al hambre o miedo a la comida. Miedo a no comer o a comer demasiado. A ver cómo está el colesterol. Miedo de ser, miedo de recordar. El miedo a la memoria que tanto daño ha hecho en España y en América Latina. Del pasado no hables porque trae líos. Miedo de cambiar. Miedo de cambiar, un miedo que hoy por hoy es un miedo que manda yo no digo que en todas partes, pero en casi todas. En América Latina especialmente rige el miedo de cambiar. Cuidado. Eso no se puede. El mercado no quiere. Eso el mercado no lo permite. Sería bueno hacer eso, sí, claro, pero ¿y el mercado? ¿Qué va a decir el mercado? Entonces ocurre que los propios gobiernos progresistas que están ahora donde están, legítimamente elegidos por la voluntad popular, se preocupan más de lo que dice, quiere, siente, sospecha, teme el mercado, tienen más miedo del mercado que de las opiniones públicas a las cuales se deben. Porque el mercado no tiene credencial cívica, no vota, que yo sepa. ¿Quién elige al mercado para que mande?